Buenas noches, bienvenidos al primer episodio de su podcast Insight. Antes que nada, me gustaría agradecerles mucho por todo el apoyo, por permitir hacer esto posible. En realidad, todo el apoyo que han mostrado en TikTok, pues es precisamente lo que ha hecho posible todo esto. Entonces, me gustaría iniciar este nuevo proyecto haciendo un poco honor a uno de los primeros videos que de hecho yo subí a mi Instagram y que todavía debe estar por ahí, que es precisamente sobre el mismo tema, ¿no? Es sobre cómo nosotros podemos ayudar a alguien en un ataque de pánico. Y la idea de esto, la idea de este tema en particular viene de, pues, mi experiencia personal. O sea, he tenido la oportunidad de poder ayudar a varias personas con esta situación y la verdad es que tampoco, yo para nada me considero un experto, pero es verdad que en las contadas veces que he tenido que intervenir en crisis o en ataques de pánico, pues siento que he aprendido cosas importantes, además de que he hecho bastante investigación al respecto. Pero bueno, empezando por lo primero, hay que responder qué es un ataque de pánico. Hay que entender que estos ataques son periodos. Duran aproximadamente 20-25 minutos. Hay casos, sí, en donde la persona puede estar hasta más de 40 minutos en uno. Son más contados, sí, pero el estándar, lo promedio en general son 20-25 minutos. Son periodos de miedo y ansiedad intensificados, muy intensificados. Este miedo y esta reacción emocional es completamente desproporcional a aquel estímulo que lo detona, si es que es detonado por algún estímulo. Pero lo que podemos entender es que es un plazo de tiempo en donde la persona básicamente pierde el control de sí misma debido a la sensación exagerada de miedo. Y ya entraremos más a detalle en un par de minutos, debido a la sensación exagerada de un peligro inminente. Y bueno, ¿cuáles son las causas de un ataque de pánico? Y aquí es donde se empieza a poner problemática la situación, porque en realidad, aunque sí se han documentado algunas posibles causas en sujetos, la gran mayoría de estos ataques ocurren sin estímulo, o sea, de la nada. Y de hecho se estima que todos en algún punto, aunque sea una vez, somos probables de sufrir uno. Y bueno, hablando sobre los contextos en donde nosotros podemos ver que se han presentado o donde se han encontrado como patrones, es cuando estamos muy frustrados o cuando estamos muy estresados por algo, en donde nuestro nivel de estrés va aumentando progresivamente hasta el momento en el que se encadena esta sensación, ¿no? Por la hiperventilación, por la misma presión psicológica, es la idea de que algo que considero tal vez demasiado importante puede salir mal, lo que me hace pensar que algo malo le puede seguir y es como un efecto de bola de nieve. Y la segunda razón, y me parece que es como la más prevalente, es cuando nos enfrentamos a un estímulo al que le tenemos mucho miedo. ¿Y a qué me refiero a esto? Estoy hablando de una fobia. Cuando la persona se enfrenta a un estímulo al que le tiene un terror incontrolable, ya sean las arañas, ya sea hablar en público, ya sea pasar a competir. Y aquí ocurre algo muy interesante que le puede pasar a las personas que padecen de estos ataques. Y es cuando entramos ya más en el terreno de las enfermedades mentales como tal, de los trastornos, que es el trastorno de pánico. La persona comienza a tener muchos de estos ataques y comienza a desarrollar un miedo hacia la experiencia de vivir uno. Y cuando hablamos, por ejemplo, de agorafobia o del mismo ataque de pánico o del mismo trastorno de pánico, la persona que tiene agorafobia no es que tenga miedo como tal a los espacios abiertos, le tiene miedo al hecho de estar en uno de estos espacios en donde esta persona siente que le puede dar un ataque, número uno, y número dos, que va a ser incapaz de controlar esta situación. Por lo que comienzan a haber modificaciones conductuales en la vida de la persona. Y ahí es cuando ya empezamos a hablar de trastornos, cuando la persona deja de salir, cuando la persona deja de hacer cosas que antes hacía, y cuando la persona tiene constantes pensamientos o miedos acerca de cuándo va a ser
el próximo momento en el que le dé uno de estos ataques. Entonces, si te das cuenta, no es tanto el hecho de que me den estos ataques, es que a mí me da miedo que me den y muchas veces ese mismo miedo es el que me puede llegar a desencadenar estos ataques. ¿Por qué? Porque yo me anticipo a esta situación. Y es muy curioso porque las personas que tienen ataques de pánico de manera regular se vuelven hipersensibles a sus síntomas físicos. Y esto se lo puedes preguntar a la persona. O sea, son muy buenos para detectar su ritmo cardíaco. Entonces, cuando ellos mismos sienten o asumen que les va a dar uno, la misma presión puede aumentar su ritmo, ¿no? Lo que, curiosamente, puede llegar a desencadenar este ataque. Entonces se vuelve más o menos como un círculo vicioso en donde sí me da un ataque al inicio que yo no controlo, pero es la constante recurrencia de estos ataques lo que a mí me hace tenerle miedo a su aparición, me hace limitar mi actividad en espacios abiertos, en espacios casi siempre fuera de la casa, porque son espacios en donde la persona se siente inseguro o insegura, y me vuelvo hipervigilante de mí. O sea, yo ya sé, es casi como que me programo. Yo ya sé que si termino en X lugar o si me expongo ante esta situación, yo ya sé que me va a dar uno. Aunque tal vez no me dé, es algo que yo ya doy por hecho. Entonces, si llega a pasar que me encuentro en esta situación, lo más probable es que te dé, porque de alguna manera como que tú te programas. Y bueno, hablando más específicamente de qué es un ataque, hablemos de los signos y síntomas. Y es que tenemos dos tipos de síntomas en los ataques de pánico, los físicos y los psicológicos. Y bueno, los físicos son la verdad bastante fáciles de identificar, porque incluyen sudoración, muchas veces hasta es fría. Es una sensación de mareo, de desubicación. Y hay problemas en la respiración. Y esto tiene mucho que ver también por el ritmo cardíaco, ya que este empieza a aumentar. Y esto de nuevo genera un posible círculo en donde también me hiperventilo por los mismos problemas de respiración que yo estoy teniendo. Y el síntoma psicológico más presente en un ataque de pánico, como lo mencioné al inicio, es un miedo intenso. Y es un miedo principalmente a dos cosas. A morirse, porque la persona tiene estas sensaciones físicas, siente una pérdida de control sobre su propio cuerpo y básicamente se está mal viajando. O sea, siente que ya quedó, que ya hasta ahí llegaste, ya pelaste. Y esa misma sensación, de nuevo, genera un efecto de bola de nieve que te impide tal vez concentrarte en otras cosas, pensar en otras cosas, controlar tu propio pensamiento, porque es la idea de una muerte inminente. Y el segundo tipo de miedo que la persona con un ataque de pánico experimenta es hacia una amenaza inminente, una amenaza que no puede controlar. Y es que esto es muy interesante porque mucha gente ni siquiera te lo puede describir. O sea, cuando le preguntas qué sientes que va a ocurrir, qué sientes que va a venir, o sea, hacia qué es, de qué es tu miedo, es muy difícil que te lo puedan describir. O sea, no es como que te van a decir que va a venir un monstruo o que va a caer un meteorito o yo qué sé. Es 100% el puro instinto de prepararse para pelear o para huir del cuerpo. No hay como tal algo en concreto a lo que tú le tengas miedo. Es la sensación de que algo malo va a pasar. No es un sentido arácnido, pero más o menos. Y precisamente esto explica el por qué muchas personas, cuando están teniendo uno de estos ataques, sienten la necesidad de irse del lugar en el que están, ¿no? Y de ahí regresamos a lo que es el trastorno de pánico y entendemos por qué es que las personas aprenden a tener un miedo a cualquier lugar fuera de su casa. No se sienten a salvo. Y bueno, ¿dónde me puede dar un ataque de pánico? Generalmente ocurren, sí, en lugares abiertos, sí, en lugares públicos, con gente, o por ejemplo plazas, centros comerciales, escuelas, reuniones, fiestas. Pero también te puede dar, por ejemplo, si eres muy claustrofóbico, te puede dar en un elevador, en un cuarto muy cerrado. Y bueno, llegamos ya por fin al punto, después de esta larga introducción, de cómo es que nosotros podemos ayudar a alguien con un ataque de pánico. Y bueno, lo primero que tienes que hacer
por muy simple o muy tonto que suene, es tú mantener la calma. Y tener presente que estás con una persona que se siente 100 veces peor de lo que tú te podrías sentir ahorita. Lo segundo es reconocer el contexto. O sea, ya vimos más o menos en dónde pueden aparecer estos ataques, ¿no? Pero es muy importante ver, por ejemplo, si estás en un lugar rodeado de personas que conoces o en un lugar lleno de extraños, ¿no? Muchas veces puede ocurrir en fiestas o en reuniones. Entonces debes de reconocer el contexto porque, por ejemplo, si estamos hablando de una fiesta y una persona colapsa, le empieza a dar un ataque, algo que te aseguro que no va a ayudar es que todos se pongan en bolita alrededor de la persona para ver qué tiene, para ver qué le pueden decir, para todos estarle diciendo al mismo tiempo que se calme, que todo está bien. O sea, eso no va a ayudar. Lo último que necesitas en ese momento es andar escuchando voces. Pero, y aquí viene como a una parte un poco contradictoria, tampoco es muy recomendable que le hagas caso a la persona cuando te dice que quiere escapar o que se quiere salir del lugar. Porque regresamos al los métodos de prevención para desarrollar un trastorno de pánico. Si la persona se acostumbra a que cada vez que le da un ataque salir huyendo del lugar, precisamente lo que estamos haciendo es fomentar el aprendizaje de que cada vez que le da algo, cada vez que le da un ataque, puede salir corriendo y eso en su cabeza va a solucionar el problema. Entonces, el fomentar a la persona que se quede en el momento en donde está, en el contexto en donde está, le permite hacerle frente a esta idea. Le impide desarrollar este aprendizaje que después puede desembocar en un trastorno. La idea es sí quedarse en el contexto en el que están, a menos que sea demasiado aversivo, pero tal vez en un lugar apartado un poco de la gente, ¿no? Tal vez en alguna esquina, cerca de algún baño, en alguna banca donde se puedan sentar. Pero en realidad lo que más le va a ayudar a la persona que está en un ataque de pánico, y de hecho esto es precisamente algo que se entrena en terapia, es el aprender a respirar. Esto es en verdad crucial. No puedo exagerar lo mucho que ayuda a controlar esta situación. Y hay maneras demasiado simples en la que la puedes ayudar. Desde una respiración diafragmática o respiraciones lentas, ¿no? Donde inhalas durante 5 segundos, retienes el aire y exhalas durante 5 segundos. Y la idea precisamente es eso. O sea, tú estar coachando, tú guiar su respiración. Decirle, ok, vamos a inhalar despacio, sostén el aire, exhala. Y así durante un par de minutos, 10, 15, 5 minutos, lo que sea necesario. Tu voz, y aquí regreso al punto inicial, tu voz tiene que ser tranquila y segura. Por eso es tan importante que tú tampoco pierdas la cabeza en este momento. Porque lo que necesita esta persona es escuchar algo que la traiga de regreso a la realidad. Y llegamos precisamente al último punto que le puede ayudar mucho a una persona que tiene un ataque de pánico. Hazla hablar. De manera sutil, con un tono amable. Hazle preguntas que hagan esforzar su memoria. No tiene que ser muy complicado, no le tienes que preguntar las capitales. Desde cuestiones tan simples como ¿qué desayunaste? ¿Qué tienes que hacer mañana? Descríbeme qué es lo que estás viendo. La idea es mantener a la persona o intentar mantener a la persona concentrada en algo que la distraiga de todas las sensaciones. Y ahora sí, el último punto, ya lo prometo, el último punto es que también tú puedes ser en este caso la voz de la razón, ¿no? Recordarle por lo que está pasando, recordarle que va a pasar, que no se va a morir. Esto es súper importante porque en verdad, o sea, aunque para nosotros parezca obvio, en el momento la persona está colapsando. Entonces él estarle recordando constantemente que todo está bien, que tú estás ahí con ella o con él, que no se va a morir, que va a pasar en un par de minutos, acompañado con las otras técnicas que ya vimos. Es una manera en realidad muy funcional para trabajar con un ataque de pánico. Porque recordemos que estas situaciones en realidad no se curan, se pueden controlar. Y va a ser parte de la responsabilidad de la persona ir a terapia, ir con el psiquiatra, tomar su medicamento, seguir su tratamiento, seguir su entrenamiento. Porque es algo
que la persona debe de aprender a controlar. Debe de aprender a vivir con esto. Y ya por último, simplemente decirte que si sientes que necesitas ayuda, si hay algo en lo que te gustaría trabajar, siempre va a haber un profesional de la salud que te pueda recibir, que te pueda ayudar. Y pues yo creo que esto sería todo por este primer episodio. Muchísimas gracias por escuchar. Cualquier tema o cualquier duda que tengan, lo pueden dejar en los comentarios si lo estás viendo en YouTube o en TikTok, o me puedes mandar un mensaje en mi Instagram. Y pues hasta el próximo episodio.